Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a terminar el capítulo ya completo de Esther. Pero antes que nada, quisiéramos que oremos. Señor, hoy te damos gracias por esta noche que nos has permitido llegar a nuestras casas sanos y salvos. Gracias porque tu misericordia, Señor, nos hace ver que necesitamos de ti. Que tú eres esa providencia, Señor, en nuestra vida y que sin ti nada somos. Hoy te pedimos, enséñanos tú a ser, que nos puedas enseñar de tu palabra y ser personas que te gusten y que te agraden. Sabemos que nosotros no tenemos nada bueno. Al contrario, Señor, podemos hacer muchas cosas malas. Pero tú eres el único el que da esa paz, esa tranquilidad. Enséñanos, Señor, a que seas tú, Señor, nuestra ayuda, nuestro que nos vamos a sostener, Señor, en ti, a pesar de las situaciones. Damos gracias por esta noche porque sabemos que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. En nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, espero que se encuentren bien. Vamos a terminar prácticamente ya los dos capítulos restantes de Job. Así que, perdón, no de Job, es que aquí lo tengo en mi Biblia. Esther. Aquí estás. Quiero que vayamos al capítulo de Esther 9, por favor. ¿Se acuerdan anteriormente que el rey... se me olvidó tanto. El rey... Asuedo. El rey Asuedo había decretado con este Amán, porque Amán es el que había como viciado, se puede decir, e engañado al rey para que el rey diera una orden para que pudiera matar a todos los judíos. ¿Se acuerdan que en los anteriores capítulos la reina Esther entró al palacio y no entró como una persona exigiendo, porque se dan cuenta, era la reina ya del rey? Al contrario, ella entró con una actitud de una persona humilde, una persona en la cual buscaba más que su vida, salvar su vida, buscaba salvar la vida de su pueblo, la historia de su pueblo, porque ahí lo que se jugaba era eso, la historia de su pueblo. Entonces, si se acuerdan, la reina Esther entra al lugar del rey. Claro, anteriormente les prepara un banquete a tanto el rey como a Amán y les empieza a dar de lo mejor. Entonces, si se acuerdan, en los capítulos anteriores, Esther hace su banquete, al final hace un segundo banquete con Amán. Esther le cuenta su pésame y el rey mismo le dice, pídeme lo que quieras, qué es lo que demandas y yo lo haré. Entonces, Esther, como vimos, no fue una persona que se aprovechó de su poder, tampoco no fue una persona en la cual quiso ser la más ventajosa, se puede decir, sino al contrario, fue sabia, pero todo esto pasó y estuvo preparando para que cuando entrara con el rey tuviera gracia. Pero se dan cuenta desde antes, tanto Esther se preparó físicamente y espiritualmente, que algo es una de las cosas más importantes que nosotros tenemos que estar siempre percibiendo, que nosotros tenemos que prepararnos siempre en todo lo que vayamos a hacer, tanto intelectualmente, espiritualmente, que es la primera, y físicamente. ¿Por qué? Porque no sabemos realmente aún la gracia que nos dé con las personas. No sabemos muchas veces a dónde Dios nos va a llevar. Y si no estamos preparados, tal vez físicamente, porque sabemos que esta sociedad nos juzga completamente, hasta en cada vez cómo hablamos y vestimos. Si no estamos preparados físicamente, intelectualmente y más espiritualmente, en el sentido de que si no nosotros no ponemos en los planes de Dios todo lo que nosotros vayamos a hacer, de nada va a servir que nosotros entremos con las personas, porque si no tenemos el respaldo de Dios no va a pasar.
aquí lo que podemos ver de Esther y de Mardoqueo es que los dos se pusieron a ayunar y Esther se preparó. Al final, Mardoqueo, por no seguir las corrientes o lo que le comentaba Amán, que se tenía que postrar delante de él, y él siguió creyendo en su fe, principalmente en Dios, Dios lo recompensa a Amán, al grado de que Dios lo exalta y Amán lo humilla. Como se dieron cuenta también hasta los capítulos anteriores, Amán fue completamente destruido, fue colgado en la misma horca que le habían plantado a Mardoqueo para que lo mataran. Eso fue en los capítulos anteriores. Ahorita que vamos a leer va a ser el capítulo 9 y el capítulo 10, pues prácticamente es cuando ya es el fin. Entendemos que ya tanto Esther ya le comenta al rey cuál fue el plan de Amán y en ese sentido, y el rey por obvias razones, porque no puede, en ese sentido, se puede decir, no se puede decir, no puede quitar un decreto que ya fue firmado y que ya fue sellado por el sello real. Al final el rey le dice a Esther, haz otro decreto donde los judíos se puedan levantar en armas y aún puedan defenderse. Y es lo que vamos a leer en el capítulo 9, que es lo que le sigue. Los judíos destruyen a sus enemigos. En el mes duodécimo, que es el mes de Adán, a los 13 días del mismo mes, cuando cuando debían ser ejecutados el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que lo aborrecían. Los judíos se reunieron en sus ciudades, en todas las provincias del rey Asuero, para descargar su mano sobre los que le habían procurado su mal, y nadie los pudo resistir, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Y todos los príncipes de la provincia, los sátrapas, capitanes y oficiales del rey, apoyaban a los judíos, porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos. Algo aquí que es muy importante mencionar y que vamos a ir deshilando un poco de esta historia, porque no vamos a leer todo. Son dos puntos muy sencillos. La primera, en el primer capítulo que estamos leyendo, que fue el 9, lo que pasa aquí es que aquí el Mardoqueo es tanto, no sé cómo explicarlo, su temor que tuvo al destruir pues sí, al pensar que el pueblo iba a ser destruido, que ese mismo temor se lo pasó a su mismo pueblo, a los judíos, al grado que ellos no tuvieron miedo de enfrentarse con las personas que les hacía mal. Aquí lo pudimos leer. El mismo pueblo se levantó y fue ese mismo temor. O sea, ellos no pensaron, o yo me imagino, y conforme dice las escrituras, no pensaron en ese sentido que los iban a matar, no pensaron que tal vez iban a matar a sus hijos, que probablemente, no pensaron en ese momento que iban a pasar tal vez muchas muertes. El contrario, a través de la vida Mardoqueo, ese temor se puede decir que Mardoqueo tuvo, pero no ese temor de miedo, o es que no sé cómo explicarlo, no de miedo, sino ni de apático. O sea, yo creo ese temor, no sé si a ustedes les pasa que cuando lo regañan, o sea, papá, mamá, jefe, y que a veces lo regañan de una forma no sé, injustificada, como que a veces no te hace el coraje y dije, le dices, bueno, ahora sí lo voy a hacer de forma justificada, así me voy a enojar y ahora sí voy a actuar de forma justificada para que me regañen bien, con provecho. Algo así, por lo que leímos en la escritura, algo así yo siento que le pasó a Man.
más que tuvieran temor, ese temor se convirtió como de decir, no nos van a hacer nada, no tenemos que temer a esas personas, porque aquí lo vimos, tanto las personas, el rey lo apoyaba, oficiales, capitanes, perdón, apoyaban a Mardoqueo, pero porque decía por el temor de Mardoqueo que había caído sobre ellos. Imagínense cómo veían a Mardoqueo, que hasta la misma gente del rey le tenía miedo a Mardoqueo. Y prácticamente eso fue lo que pasó aquí. Cuando el pueblo judío se levantó, porque una cosa también hay que entender, Dios aquí permitió que el pueblo judío aparentemente fuera exterminado. Eso no significa que podamos nosotros decir, es que Dios no permite las guerras. Aquí Dios permitió que hubiera una guerra y que Esther fuera la mediadora y el pueblo y Mardoqueo se levantaban para poder defender. A ustedes, no sé, a ustedes les pregunto, ¿creen que esta historia, a lo que estamos leyendo, que fue el mensaje, que principalmente fue el segundo mensaje en el cual el rey Asuero permitía que los judíos se pudieran levantar en alma, tenga algo que ver con el mensaje de Jesús? ¿Creen que esta historia la podamos, porque sabemos que toda la Biblia habla de Jesús? ¿Ustedes creen que esta historia se puede aplacar a la vida de Jesús? ¿O vamos a aplicarlo a algo con el tema de Jesús? Yo creo que sí. ¿Por qué? Aquí el mensaje que tenemos y aquí lo que pasó, si lo tratamos a poner con el mensaje de Jesús, es que Jesús es el mensaje. ¿Qué hubiera pasado, les pregunto a ustedes, si tal vez el pueblo judío no se hubiera levantado en armas? Hubiera dicho, no, realmente no nos van a matar, no nos van a hacer nada. ¿Qué hubiera pasado? El pueblo judío hubiera sido exterminado otra vez. Perdón, hubiera sido un pueblo en el cual ya no había muchos judíos. Pero aquí, ¿qué pasó? El pueblo judío creyó en ese mensaje. Y aquí es lo mismo que pasa con el Evangelio. Tú y yo recibimos el Evangelio, recibimos el mensaje. ¿Por qué? Porque sabemos que todo lo que pasa a nuestro alrededor tiene un propósito. Y aquí la vida de Esther tenía un propósito. Nosotros tenemos un propósito en el cual Dios nos va a manejar conforme a ese propósito. No es que nosotros seamos unas marionetas y no tengamos voz ni voto. Pero Dios tiene los mejores planes para nosotros. Entonces, este mensaje es Jesús, en el cual podemos entender que Jesús viene a salvar a los suyos. Pero nosotros debemos también de entender si nosotros vamos a creer también en ese mensaje. Sabemos que sí, la fe es una fe salvífica, que Dios nos permite creer también en él. Pero también nosotros tenemos que ver si vamos a creer realmente en su mensaje, porque no sé si a ustedes se les ha pasado igual, porque a mí a veces me ha pasado cuando a veces leo la Biblia, o veo relatos, no se me hace tan acordes, o me hacen muy, ¿cómo se puede decir? Pues locos en ese sentido, que no son muy de acuerdo con ciertas cosas, porque no se me hace, tal vez, se me hace algo irreal. Pero al fin y al cabo yo decido creer en Jesús porque yo sé que Dios, Él es el que mueve todas las cosas a mi favor. Y Él es el que me enseña a hacer y a padecerme a Jesús. El mensaje ahí está, que Jesús vino a esta tierra, vino a dar su palabra, vino a salvar a los suyos. Y el creer en Jesús, eso nos otorga una salvación. Aquí, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel no se quedó atemorizado, no se quedó con miedo de que nos van a matar, o nosotros tenemos que escondernos, o tenemos que irnos
a otro pueblo. No, eso no pasó. El pueblo de Israel lo que hizo es que se levantó en armas, tuvo ese coraje de levantarse y decir, no, yo creo en ese mensaje donde el rey Asuero está a favor de nosotros y que no nos va a pasar nada, porque imagínense también, es otra escena. El pueblo judío yo creo que también tal vez tenían ese miedo de que, y si tal vez el decreto que puso el rey Asuero era engañoso, pues tal vez nos van a castigar lo doble o van a o matarnos lo más rápido, no sé, muchas cosas pueden pasar. Pero al final el pueblo de Israel creyó, creyó en ese mensaje y se levantó en armas, que es lo que explica prácticamente el capítulo 9, que al día siguiente, cuando se levantaron en armas, ellos tuvieron un gran gozo, tuvieron una gran alegría en ese sentido, porque habían salvado a su pueblo, ellos mismos habían salvado, porque habían entendido que Dios había permitido todas esas cosas para que el pueblo de Israel pudiera ver que Dios es su providencia, que Dios es el que tenía ese plan perfecto para ellos para poder salvarlos. Dios los había salvado de lo que fue el desierto, ya los había salvado de sus enemigos de Egipto, ya los había salvado de muchas otras cosas. Y aquí otra vez Dios los salva a través de una persona en el cual obedeció, principalmente fue obediente a sus autoridades, fue obediente a la persona que lo crió en ese sentido, al grado que ella tuvo gracia delante del rey y pudo salvar a su pueblo. Y algo que los judíos en ese sentido, porque todavía sigue celebrando y es una fiesta. En ese mismo capítulo 9 dice que es la fiesta del Pudín. La fiesta del Pudín no tiene como tal un significado como tal, pero sí lo mencionan que se puede traducir como una suerte. Entonces se puede decir que es la fiesta de la suerte. No, no es porque no sea tanto porque ellos hayan tenido suerte. No, sabemos que para Dios nada es coincidencia completamente. Sabemos que para Dios todo tiene un perfecto plan. Dios permitió que Esther fuera reina, Mardoqueo fue a su segundo del rey y al final Mardoqueo fue el que moviera todas las piezas para que el pueblo de Israel se salvara. Entonces, si se acuerdan, aquí hay dos fiestas importantes que reconocen los judíos. La de la Pascua, la que celebran, porque celebran ahí en ese sentido que fueron rescatados. Y otra fiesta muy importante que se sigue celebrando todavía es la fiesta del Pudín. La fiesta del Pudín, que es lo que les me comentaba, es que ellos la relacionan a este hecho, que es muy importante para ellos, porque ellos sentían que iba a ser como tal es una exterminación, o como si hubiera, bueno, ellos todavía no pasaba, ¿no? Pero yo creo que sintieron más peligro en ese momento con el rey Asuero que cuando fue lo de Hitler, que los quiso exterminar a todos los judíos. Por eso esta fiesta, tanto de la Pascua como la fiesta del Pudín, es muy importante para ellos, porque esta fiesta del Pudín las hace reflejar o les hace recordar que esta fiesta o en esos momentos fue cuando la reina Esther entró en ese sentido, habló con el rey, fue la intermediada en ese sentido, pero fue Dios el que puso a la reina Esther ante el rey para que pudiera salvar a su pueblo. Sabemos que todo no es por suerte, sabemos que nada es por suerte, todo tiene un propósito. Y algo que me gustó, que me gustó en el sentido en cuanto a este versículo de la Biblia, porque si nosotros entendemos que nada es de suerte, sino que todo tiene un propósito, quiero que vayamos a Proverbios 16:33, por favor. 16:33.
Dice, la suerte se echa en el regazo, mas Jehová es la decisión de ella. Malas de Jehová es la decisión de ella. Prácticamente aquí Dios no respalda la suerte. Dios respalda sus planes. Dios respalda que todos nosotros, que toda nuestra vida tiene un propósito. Y no sé si tú y yo te has preguntado qué propósito tiene tu vida. Muchas veces yo me lo he preguntado y he llegado a esa misma conclusión. De que prefiero o he entendido poco a poco. Tal vez no he llegado al 100 a la conclusión, pero he entendido poco a poco. Que sin Dios no soy nada. Pero si Él maneja mi vida y maneja tu vida, Dios va a ser tu providencia en toda tu vida. Dios es el que te va a guardar. Y no es que Dios va a, en ese sentido, a hacerlo todo de milagro, de que se me pasó y tengo que acordarme de mi hijo, no. O sea, como Dios lo menciona en su palabra. Dios es el que tiene la última palabra y con su pueblo lo demostró. A grado que todavía el pueblo sigue recordando esa fiesta, pero porque ellos se acuerdan de que Dios en ese momento fue su providencia, de que Dios puso todas las cosas en su lugar y Dios puso en ese sentido a la persona específica para que pueda salvar a su pueblo y al final ese mismo gozo, esa misma alegría se le iban a pasar a sus generaciones y acordarse que Dios siempre va a ser su providencia. No sé si han escuchado los pueblos judíos, el cómo hablan, hasta luego cómo bailan. Yo he visto a veces en las noticias, cuando fue el último noticia mundial de Israel, que son los bombardeos y las bombas, todo eso. Me acuerdo que pasó en un video en la televisora que de la nada los judíos empezaban a hacer ruedas y empezaban a alabar a Dios. Y es algo que a mí me sorprende porque tal vez no, todavía a veces me cuesta creer en Dios, pero los judíos han pasado tantas cosas, pero porque los mismos judíos empiezan a cultivar en sus hijos las mismas historias y les enseñan todos los días o les inculcan en creer en Dios y que Dios va a ser su providencia. Porque les empiezan a contar todas las historias que ha pasado el pueblo judío, lo que dice en su Biblia. Aún yo creo las mismas personas que, o los mismos niños, adolescentes que viven ahí, no se les hace algo raro en el sentido de hablar de Dios, sino al contrario, se les hace algo lo más normal, porque ellos han entendido y el pueblo judío ha entendido que Dios es el único que los puede salvar, a pesar de todo, a pesar de que haya guerras, a pesar de que haya en ese sentido borbandeos, a pesar de que tengan hambruna de hambre, Dios es el único el que los puede dar ese aliento de vida y saciar en todos los aspectos de su vida. Lo que a ti yo te pregunto y yo me pregunto, ¿realmente Dios en nuestra vida es una providencia? ¿Realmente Dios ha sido en nosotros una fortaleza, una ayuda? Y si no lo ha hecho, créeme que hoy tienes la oportunidad. Y no es que tengamos hoy específicamente la oportunidad. Esto se sigue, no cautivando, se sigue, ay, se me olvidó la palabra. Estos son todos los días. No es porque hoy te diga, hoy es el día que ha escogido el Dios para que tú salves tu vida. Sí, tal vez hoy es el día en que vas a este mensaje y puedas creer en Jesucristo. Pero es todos los días nosotros debemos de entender que ese mensaje, que es Jesucristo, vino a morir en esa cruz, vino, resucitó y perdonó nuestros pecados. Y creer que Él es el único medio para que tú y yo podamos ser salvos. Es todos los días creer en eso. Todos los días seguir creyendo en que Dios es nuestra providencia, que Dios es nuestra ayuda, que Dios puede ayudarnos en todos los aspectos de nuestra vida. Es seguir creyendo que Dios es el que tiene el control de nuestra vida
y que todo lo pone y que todo lo hace bien. A pesar de que a veces al principio no entendamos, como el pueblo judío aquí no entendía por qué ese odio. Pero Dios había puesto a una persona para que el pueblo judío no fuera destruido. Así Dios siempre nos pone a personas. Siempre Dios nos pone a personas para que podamos escuchar otra vez su mensaje. Para que nos podamos acercar otra vez a Dios. Y hasta decirle, Dios, perdóname, tal vez hoy no te busqué. Dios pone siempre los medios para que tú y yo nos acerquemos. Sabemos que si es por nosotros, no lo vamos a hacer. Simplemente es por la misericordia y por la gracia de Dios en nuestra vida. ¿Vale? Pues prácticamente el capítulo de Esther se termina. Y se termina con eso. Y quiero que se lleven eso. El mensaje, ahí está. El mensaje es el que Dios vino, entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la otra cosa es creer en Él. Y creer todos los días. No nada más hoy, sino es creer en todos los días que Él puede hacer algo en nosotros todavía. ¿Vale? Pues vamos a terminar de orar. Señor, hoy te damos gracias por que sabemos que tú es el que formas todo. Sabemos que tú pones y dispones a muchas personas a nuestro alrededor. Gracias porque tú eres el que dispones aún de nuestra salud, de nuestra economía. Te damos a ti la gloria y la honra en esta noche porque no sabemos con quién más ir, Señor. Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Hoy en esta noche te queremos bendecir a ti y darte la gloria y la honra a ti. Te pedimos que ayúdanos a crecer nuestra fe, que podamos crecer en ti, a darte siempre la gloria y la honra. En nombre de Jesús. Amén y amén. Pues cuídense mucho, que Dios me los bendiga. Cuídense en verdad. Sé que esto está medio feo, pero Dios siempre tiene el control, como lo tuvo aquí con este capítulo de Esther. Dios siempre tiene el control de todo. Y para siempre sea la gloria para Él, porque es el que nos guarda, nos da su vida, ¿vale? Cuídense mucho, que Dios me los bendiga.